Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de la palabra y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Muchas veces hemos interpretado incorrectamente este pasaje, pensando Dios nos puede dar todo lo que pidamos. Otras veces no entendemos la aparente contradicción entre lo que Dios lo puede todo y hace todo lo que quiere, y por otra parte nos dice que debemos de pedir para poder recibir. Aquí vemos un aparente conflicto. Quédate, acompáñame, suscríbete si no lo has hecho y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Comenzaré preguntándote, ¿te has sentido alguna vez como si tus oraciones chocaran contra el techo? Nos decimos, si Dios ya sabe lo que necesito y es soberano, ¿realmente tiene sentido que yo pase horas pidiendo? Hoy vamos a ver por qué Jesús dice que debemos ser descarados al orar. En este estudio profundo de Lucas 11, del versículo 1 al 13, exploramos cómo la paternidad de Dios y la soberanía divina no anulan la oración, sino que la encienden. Descubriremos qué significa realmente pedir con descaro y por qué el Espíritu Santo es el regalo más grande que puedes recibir. La oración es el ejercicio de la fe adoptiva en la providencia paterna. Yo le he titulado La ciencia de la dependencia soberana. Vamos a leer primeramente este pasaje. Jesús y la oración. Lucas capítulo 11 del versículo 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se los pidan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos a orar, a entender, Señor, la diferencia que hay, Señor, entre nuestra responsabilidad y que tú lo puedes todo. Tú nos exiges, Señor, que debemos de orar, aunque tú vas a obrar. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, nos situamos el polvo del camino de Judea. Aún se asienta en la sandalia de los 12. Se detienen, pero no por cansancio, sino por asombro. A pocos metros, el rabí Jesús no está discutiendo con los fariseos, ni está sanando leprosos. Está sumergido en una comunión que parece sostener el universo mismo. Hay algo en la oración de Jesús que no es liturgia vacía ni repetición mecánica. Es una invasión del cielo en la tierra. Uno de ellos, incapaz de contener la sed de su propia alma, interrumpe el silencio. Señor, enséñanos a orar. No piden milagro, piden la llave del motor que mueve al Mesías. Lucas sitúa este pasaje en el contexto del viaje hacia Jerusalén. La oración no es un accesorio, sino la infraestructura del reino. Literalmente, el pasaje se divide en 3 secciones. El modelo, versículo del 1 al 4, la parábola de la persistencia, versículo 5 al 8, y la promesa del Padre, versículo del 9 al 13. La tesis teológica de esta escritura es que la oración cristiana no es un intento de cambiar la voluntad de Dios, sino el ejercicio de la fe adoptiva que descansa en la providencia paternal y soberana del Creador. En el análisis de algunas palabras vemos, por ejemplo, la palabra Abba, que significa padre. El uso de pater en el griego evoca la cercanía del arameo Abba. Rompe con la distancia del deísmo. Dios ya no es un Dios distante, un Dios lejano. Ahora Dios es nuestro Padre. Está la palabra epiousios, pan cotidiano, un término único, apac legomenon, que sugiere el pan necesario para la subsistencia de hoy o el pan del siglo venidero. Y vemos la palabra que es importante, esta palabrita, anaideia, persistencia. En el versículo 8 se traduce a menudo como persistencia, pero su raíz significa falta de vergüenza o impudicia. No es terquedad humana, es la audacia basada en la relación. Yo puedo entrar a pedir, a clamar delante de Dios con osadía, porque ya yo soy su hijo y Él me responde y Él está atento a nuestras oraciones. En la conexión cristocéntrica, Jesús es el único que puede decir Padre con derecho propio. Nosotros lo decimos por gracia. Él es el pan de vida que descendió del cielo y el mediador que, según la confesión de 1689, intercede eficazmente por lo suyo. En el bosquejo homilético yo lo he dividido en 3 puntos. El primero, el patrón de la paternidad. En el segundo, la audacia del necesitado. Y el tercero, la suficiencia
del regalo. Pasamos ahora a la exposición ampliada. El primer punto, el patrón de la paternidad. La oración comienza con la palabra que redefine la existencia del creyente, Padre. Este apelativo no es una licencia para la irreverencia, sino el fruto del llamamiento eficaz y la adopción, descrito en la Confesión de 1689, donde se nos dice que aquellos que son justificados participan de la gracia de ser incluidos en el número de los hijos de Dios. Al orar, santificado sea tu nombre, reconocemos que el fin supremo de la oración no es nuestro bienestar, sino la gloria de Dios. Es un ejercicio de cosmovisión. Antes de pedir pan, de pedir nuestras necesidades, debemos pedir que el reino de Dios venga. El pan, epiousios, nos recuerda nuestra fragilidad ontológica. Somos criaturas que dependemos segundo a segundo de la divina providencia, que sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas. Esta sección del Padre Nuestro es un golpe de gracia al orgullo humano, recordándonos que incluso nuestro perdón depende de la capacidad que el Espíritu nos da para perdonar, operando en nosotros una santificación que, aunque incompleta en esta vida, es real y personal. Una vez establecido que oramos a un Padre soberano y no a un juez distante, Jesús nos traslada de la liturgia a la narrativa callejera para enseñarnos la actitud del corazón peticionario. Vemos en segundo punto la audacia del necesitado. La parábola del amigo a medianoche introduce el concepto de anaideia, una audacia que raya lo impúdico, es indecente, es inmoral, es desvergonzado que esta persona después, cuando ya su amigo está acostado, él va a buscar, a pedirle pan. Es impúdico, es indecente. No se trata de manipular a Dios mediante repeticiones, sino de entender que si un vecino egoísta cede ante la insistencia, ¿cuánto más un Padre cuya bondad y misericordia son infinitas? La teología reformada enfatiza que Dios ha decretado todas las cosas, pero también ha decretado los medios, y la oración persistente es uno de esos medios soberanos. El hombre que llama a la puerta a medianoche no duda de la provisión del amigo, sino que actúa en base a la necesidad urgente del otro. Nuestra oración es audaz porque descansa en los méritos de Cristo, el mediador, quien satisfizo plenamente la justicia de Dios y nos compró una herencia eterna. Por lo tanto, la persistencia no es una obra para ganar el favor divino, sino una evidencia de la fe salvadora que recibe y descansa solo en Cristo. Esta audacia no desemboca en un vacío, sino en una promesa específica que revela la verdadera intención del Padre al responder a sus hijos. En el tercer punto, la suficiencia del regalo. El clima de la enseñanza de Jesús no es que recibiremos cualquier capricho, sino que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan,
Aquí Lucas hace una distinción teológica crucial. El mayor bien que un hijo de Dios puede recibir no es circunstancial, sino neumatológico, es decir, del Espíritu Santo. Según nuestra confesión de fe, el Espíritu es quien ilumina de modo espiritual y salvador nuestras mentes y renueva nuestras voluntades. Si pedimos un huevo y el Padre no da un escorpión, es porque su sabiduría inescrutable sabe que es lo que más necesitamos es su presencia gobernando nuestros corazones. Todo pedid, buscad, llamad debe filtrarse por la realidad de que Dios dispone todas las cosas para bien de su iglesia. La respuesta máxima a la oración es Dios mismo, dándose a sí mismo. Al final, la oración nos transforma de mendigos de milagros a herederos de la gloria, seguro por la perseverancia de los santos, de aquel que comenzó la obra, la perfeccionará. Hemos viajado desde la invocación del Padre hasta la recepción del Espíritu, entendiendo que la oración es el lenguaje del pacto donde la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se abrazan sin contradicción. Esta progresión teológica nos obliga a confrontar nuestra falta de fe y nos consuela con la certeza de que no oramos al azar, sino bajo el cuidado de una providencia que nunca duerme. En la aplicación, este segmento, esta palabra nos confronta y nos da consuelo. Nos confronta la fe nuestra, que es la fe de microondas, que busca resultados rápidos y sin relación. Es decir, yo necesito rápido, dame rápido esto, dame esto, dame. Esto nos confronta. Primeramente tenemos que buscar una relación con Dios. Y primeramente tratamos de pedirle a Dios que el reino de Dios venga. El texto también nos llama a una araideia, una urgencia santa. Saber que ya Dios nos adoptó como hijos suyos y ahora espera que vengamos delante de Él a pedir y a rogar por nuestras necesidades. Él lo sabe y Él lo va a contestar. El consuelo también radica en que si somos malos y sabemos dar cosas buenas, Dios, quien es purísimo espíritu y amantísimo, no ignorará nuestro clamor. Este texto también nos ayuda en la defensa, en la conmovisión contra el fatalismo, que dice, ¿para qué orar si Dios es soberano? Y contra el pelagianismo, que dice, mi oración obliga a Dios. Nuestra oración en ningún momento puede obligar a Dios a hacer nada. Lucas 11 nos enseña que la oración es un medio de gracia ordenado por Dios para ejecutar sus decretos. Concluimos que la oración es el suspiro del alma que ha encontrado su hogar en la paternidad de Dios. No es un monólogo de desesperación, sino un diálogo de adopción. Oremos para terminar. Oh Dios, infinito ser y perfección, te alabamos porque en Cristo nos has hecho tus hijos. Perdona nuestra autosuficiencia y enséñanos a llamar a tu puerta con la audacia
de quienes saben que el tesoro del Espíritu ya ha sido prometido. Que tu nombre sea santificado en nuestras vidas como lo es en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano mío. Gracias por estar conmigo en esta emisión de tu canal La Voz Reformada, tu canal de enseñanza bíblica. Si no lo has hecho, suscríbete. Nos vemos en la próxima edición con el estudio del Salmo 26. Que Dios te bendiga.